Muy bien, pues antes de meternos con las ecuaciones de la recta, vamos a hacer una breve introducción a vectores. Esto ya lo sabrás, pero por si acaso lo repasamos. Vectores en el plano. Si me hablan del vector v, 2, 3, ese vector quiere decir que si lo localizamos en el origen de coordenadas, tendrá su extremo en el punto 2, 3. Este es el vector v. Eje X, eje Y. 1, 2, origen de coordenadas, 1, 2, 3. Y ese es el vector v. Entonces, cuidado porque en el fondo trabajamos con vectores libres. Eso lo habrás visto ya en cursos anteriores, cuando te hayan introducido los vectores. Lo cual significa que te puedes encontrar con la siguiente situación. Un vector que parte del punto 3, 1. Y que acaba en el punto 5, 4. Tiene su extremo en el 5, 4. Uno podría pensar, bueno, pues este es un vector distinto del v. Pues no, es el mismo vector, v. ¿Cómo lo sabemos? Porque si hacemos extremo menos origen, se resta coordenada a coordenada. Esto es 5 menos 3, 4 menos 1. Nos da 2, 3. De manera que tenemos el mismo vector que teníamos aquí. Y uno puede decir, pero entonces aquí hay una diferencia clara. Este está situado en el origen y este en otro sitio. Porque con lo que trabajamos es con el concepto de vector libre. El vector v puede estar localizado en cualquier parte que representa, por así decirlo, el mismo movimiento. Tú tienes que entender los vectores como un movimiento, como una acción que realizamos con los puntos. Los puntos los debes entender como localizaciones. Punto 3, 1, punto 5, 4. Y el vector que los une es el 2, 3. Entonces, ese 2, 3 te está diciendo, si a partir del punto 3, 1 tú te mueves 2 hacia la derecha y 3 hacia arriba, encontrarás el 5, 4, lo cual es correcto. Ese es el sentido de los vectores. Si los ves así, si tienes esa idea intuitiva de que los puntos son localizaciones espaciales concretas y que los vectores son movimientos que les hacemos a los puntos, te resultará más natural ver que este y este son el mismo vector. Son el mismo vector v. Y lo que tenemos son representantes distintos. Es como si tuviésemos infinitos vectores paralelos localizados en todos los puntos y cuando cogemos uno cualquiera de ellos tenemos un representante del vector libre, que es el conjunto de todos esos vectores que avanzan 2 hacia la derecha y suben 3 hacia arriba. Esa es la idea. Esa es la idea de vector libre. La idea de vector libre. ¿Cómo comprobar si efectivamente eran iguales? Ahí lo has visto. Extremo menos origen.
Si haces extremo menos origen, te dará la diferencia de puntos que hay entre uno y otro. Y eso es lo que marca el movimiento hecho por el vector. A partir del 3,1, si avanzamos 2 y subimos 3, llegamos al 5,4. Naturalmente eso lo puedo hacer localizándolo pues en cualquier punto. Bueno, me podría inventar cualquiera, le avanzo 2, subo 3 y tendré las coordenadas del extremo. Por ejemplo, este podría ser, me lo estoy inventando, el -3, -1. Este podría ser el -3, -1. Pues si yo le sumo ahora el 2, 3, tendré el -1, 2, que debería estar un poco más para arriba, pero bueno, valga el dibujo como orientación. -1, 2. De manera que a medida que yo sitúo el vector libre en un punto concreto, naturalmente el extremo cambia. Si hago que cambie el origen, cambia el extremo. Pero la relación entre los dos puntos será siempre la misma. -1, 2, menos -3, -1. Esto es -1 menos -3, 2 menos -1. Hago extremo menos origen. -1 más 3 y 2 más 1. Y ahí lo tenemos. El vector 2, 3. ¿De acuerdo? Entonces, los vectores, digamos que van flotando y los situamos donde nos conviene. Lo que caracteriza el vector es sus coordenadas, que es el movimiento que marcan en horizontal y en vertical. Siempre primero coordenada X horizontal y luego coordenada Y en vertical. Los podremos situar donde nos convenga y vamos a ver qué operaciones podemos hacer con vectores. Pues básicamente dos, que son la suma y el producto por un escalar. Suma de vectores. Si yo tengo un vector v que tiene como coordenadas, mejor dicho, como componentes, está mejor dicho para los vectores decir componentes, v1 y v2, y luego tengo otro vector w cuyas componentes son w1 y w2, yo puedo sumarlos, v más w, como odio ruido. Yo puedo sumarlos y la suma será la suma de las coordenadas, la x con la x y la y con la y. ¿Esto qué representa? Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a coger el vector 2, 1. Y el vector 1, 3. ¿Vale? Este va a ser el vector v y este va a ser el vector w. Entonces, v es 2, 1, situado en el origen. Y w es 1, 3. Vale, pues la suma de ambos vectores va a ser un nuevo vector que tendrá por componentes
2 más 1, la suma de sus componentes x, y 1 más 3, la suma de sus componentes y, que se queda como el 3, 4. El 3, 4, que será así y así. Y ese 3, 4, desde el origen hasta ahí, sale de una regla llamada, lástima, iba bien, la ley del paralelogramo, que quiere decir lo siguiente: este es V más W. ¿Qué quiere decir? Si yo cojo el vector V y lo coloco aquí, a continuación del vector W, si yo cojo el vector V y lo coloco ahí a continuación del W, encuentro el vector suma. O lo que es lo mismo, si yo cojo el vector W y lo traslado aquí, me encontraré de nuevo con el vector suma. Es decir, se trata de reconstruir un paralelogramo que tenga como lados el V y el W, que son los dos que estoy sumando. Entonces pongo uno a continuación del otro. Pero ese a continuación tiene que ser paralelo. Este de aquí está a 2 unidades y sube 1. Este de aquí está a 1 unidad y sube 3. 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Entonces, un vector puesto a continuación del otro, o bien cerrando el paralelogramo y tomando la diagonal, es como se hace la suma de vectores. Esta es la llamada ley del paralelogramo, pero numéricamente no tiene ningún misterio. Si a ti te dan dos vectores y los tienes que sumar, sumas coordenadas x, sumas coordenadas y y ya está. Gráficamente representa esto. Gráficamente representa eso. Voy a hacerlo un poco más pequeño porque se pueden hacer las líneas un poco más rectas. Ahí es que cuesta mucho hacerlo. Si yo quiero sumar estos dos vectores, pues es como si pusiese a continuación de ese uno paralelo a este y como si pusiese a continuación de este uno paralelo a aquel de allá. Entonces trazo la diagonal y ahí tengo el vector suma. La suma de vectores sale con la regla del paralelogramo. ¿Y qué otra operación tenemos? Producto por un escalar. Ojo, no producto escalar, que aparecerá dentro de poco. No producto escalar, sino producto por un escalar. Son dos cosas distintas. Producto por un escalar. Yo tengo un vector v1, v2, esas son sus componentes x e y tengo k, un número real. Pues multiplicar k por el vector es multiplicar k por cada una de las componentes del vector. Es como si yo tuviese un movimiento, el 2, 3, y dijese, vale, pues ahora el doble de dicho movimiento, pues será el 4, 6. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. 2 por 2, 3 es 2 por 2 y 2 por 3. Y es 4, 6. ¿Qué significa eso a efectos de representación? Pues que el vector que yo tenía, que era el 2, 3, ese, ¿vale? 2, 3 aproximadamente,
Al multiplicarlo por 2, lo que estoy haciendo es duplicar su longitud manteniendo dirección y sentido. Y entonces se convierte en el 4, 6. También lo podría haber multiplicado por un medio, en cuyo caso lo estaría reduciendo a la mitad. Y cuidado, porque he dicho que se mantiene dirección y sentido, pero yo podría coger el 2, 3 y multiplicarlo por menos 1. Menos 1 por 2, 3. Este es el vector 2, 3. Todo es el vector 4, 6. Si yo multiplico un vector por menos 1, me da menos 2, menos 3. Entonces, se mantiene en la misma dirección, pero cambia de sentido. Y sería este, que sería el menos 2, menos 3. Se supone que menos 2 en X y menos 3 en Y. ¿Vale? Entonces, jugamos con estas dos operaciones. Con los vectores tenemos la suma de vectores, que es simplemente suma coordenada a coordenada y que viene dado por la regla del paralelogramo. Y el producto por un escalar, en donde cogemos un vector y lo estiramos o lo acortamos, porque podemos multiplicar por un medio o por cualquier otro número que se nos ocurra, o incluso lo podemos cambiar de sentido, manteniendo la dirección pero cambiado de sentido si lo multiplicamos por un número negativo. Esas son las dos operaciones elementales con vectores, suma de vectores y producto por un escalar. Resta de vectores, si a mí me hablasen de v menos w, yo te aconsejo que lo reinterpretes así. Coger el vector w, multiplicarlo por menos 1, es decir, hacer su opuesto, y luego sumarlo. Esto sería, la resta de vectores sería como una combinación de estas dos operaciones. El que está detrás del signo menos ha sido multiplicado por menos 1 y luego se lo sumamos con la regla del paralelogramo al vector v. ¿Vale? Y esto sería la resta de vectores. La resta de vectores se puede reinterpretar como una suma de vectores. La suma de un vector con el opuesto del otro. Al multiplicar por menos 1 se le llama el vector opuesto. ¿Vale? Muy bien.